Listo, Listo, seriedad, seriedad. ya estamos grabando, así que ¿quiere empezar oficialmente, licenciado Leo? Bueno, fenómeno. Bueno, gente, no sé si todos conocen qué es GAOM. GAOM es el Grupo Austral de Observadores de Meteoros, una iniciativa que largó hace unos años a partir de la observación de las áridas, en ese momento denominadas finlácidas, porque estaban relacionadas al cometa Finlay P, su cuerpo padre. A partir de eso, de esa convocatoria de Claudio Martínez, terminamos conformando un grupo para dedicarnos más de lleno a la observación de meteoros. Austral porque justamente el grupo, bueno, nace acá en la Argentina, pero está abierto es más, no solo que está abierto, sino que hay miembros de otros países hermanos, y la idea es centrarnos en la observación de las lluvias meteóricas favorecidas sobre todo desde el hemisferio sur, que están poco abordadas, ¿no es cierto?, en comparación con las que se producen en el hemisferio norte. Bueno, a partir de eso hemos estado desarrollando una serie de actividades a distintos niveles. A todos nos interesa mucho también la divulgación, la investigación, la ciencia ciudadana. Y bueno, como parte de esas actividades surgió la propuesta de la observación de las epipúpidas. Eh, bueno, yo no me presenté, Claudio lo dijo, soy Leonardo Colombo, soy coordinador junto a Jorge Vila de GAOM. Y bueno, lo que nos convoca hoy es invitarlos a esta charla para profundizar sobre las lluvias meteóricas, empezando con una introducción acerca de sus generalidades, para pasar luego a las características de la observación y del registro visual de las lluvias meteóricas, ¿no? Que creemos que es la herramienta que por ahí está más al alcance de todos, ¿no? No sé si se alcanza a ver, yo antes del inicio de la charla pegué ahí unos enlaces, probablemente no se vean, igual los vamos a volver a repetir, así quedan a mano. Bueno, ahí hay varios enlaces, ¿no? Tanto al grupo GAOM como a las páginas de la Líada. Hoy vamos a contar en lo específico que tiene que ver con la observación y el registro y sus técnicas, con Alberto Anunciato, quien aparte de estar a cargo de la Sociedad Lunar Argentina, de la sección de la Líada lunar, está también en la sección de materia interplanetaria, meteoros y bólidos. Y bueno, contamos con este trabajo conjunto, ¿no? Con la Líada. Creo que es bueno poder abordar, sobre todo en nuestro país, establecer estos lazos bueno, con personas que estamos trabajando en lo mismo y tratar de potenciar por ahí temáticas que no se están abordando y que creemos que por ahí hay mucha gente interesada, pero que simplemente no toma contacto con el tema, no está al tanto de cómo se puede abordar. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Convocar. De manera que los enlaces también sirven, por un lado, bueno, para compartir el material que hay disponible, tanto en el drive de GAOM específico sobre las púpidas, las pipúpidas, pero también en la página de la Líada cuenta con material guía de observación. Ya Alberto luego les va a profundizar sobre ese tema, ¿no? Y bueno, lo que quiero decirles es que la convocatoria a observar también va dirigida a estimular a que quienes quieran registrar, hacer un registro de la observación visual, lo hagan y nos lo envíen. Hemos creado un grupo de WhatsApp para que, en principio, quienes quieran observar, ¿no? Porque uno puede participar de la charla, no tiene la obligación, digamos, de sumarse a la actividad de observación, pero quienes quieran observar se pueden sumar a ese grupo de WhatsApp que dejé en el enlace, y a su vez, de ahí, quienes expresen que quieren participar de registrar y enviarnos sus registros, les pediremos los datos y haremos unos certificados para esa participación especial, ¿no es cierto?, en el registro. Cabe señalar que sabemos que es la primera vez para muchos, podrá ser la primera vez, esto no persigue una
este, que sean datos excesivamente fehacientes. Es una primera aproximación al tema para muchos, pero es la forma también de estimular la práctica, porque la única forma de aprender a hacer algo es empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, registrar con todos los errores que puedan surgir. Lo que perseguimos con esto es poder acercar gente a la iniciativa y que se vayan sumando de a poco a la temática. Desde luego, tanto GAOM como la Líada, y como la sección de materia interplanetaria, están abiertas a quienes deseen formar parte, de manera que también en ese grupo, quienes luego quieran sumarse al WhatsApp de GAOM, integrarse al grupo, también nos pueden solicitar por el grupo de observación los datos para que les pasemos el enlace de invitación al grupo de GAOM. Bueno, creo que no me olvido de nada. La observación de la lluvia, solo señalar una cosita, ¿no? Porque uno se acerca siempre a los fenómenos astronómicos, sobre todo cuando por ahí no ha experimentado algunas observaciones, con mucha expectativa, ¿no? Hoy tenemos tanta información disponible, fotos, videos, registros, y esas expectativas no siempre se cumplen. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre la observación astronómica se puede encontrar con una serie de barreras u obstáculos que van desde lo climático hasta las condiciones de observación del lugar y otras, ¿no? Entonces, bueno, las previsiones también son inciertas muchas veces acerca de la frecuencia, por ejemplo, la tasa horaria que puede tener una lluvia, la cantidad de meteoros que podamos observar, su brillo y demás. Entonces, hay que tener, está bueno acercarse, tenemos garantizado disfrutar de un fenómeno, bueno, que nos vaya a deslumbrar. Pero en otras oportunidades sí se da. Entonces, bueno, esto es como todo. Si a uno le interesa el tema, se va metiendo, va adquiriendo la constancia y siempre va a tener algún premio a la observación sostenida, ¿no? Bueno, entonces yo ahora los voy a dejar con nuestro director de GAOM, Claudio Martínez, para que él nos introduzca al mundo de la maravilla de las lluvias meteóricas. Bueno, estaríamos, Claudio. Si estoy muteado, es medio difícil. Bueno, muchas gracias Ah, por los comentarios. Y sí, en realidad el tema de la observación astronómica tiene dos cosas interesantes. Es que uno puede hacer un descubrimiento. Está siempre la posibilidad de hacer un descubrimiento, pero ese descubrimiento requiere tiempo. Y yo creo que en el fondo lo que Leo quería comentar también es que no se desilusionen a la primera, porque no siempre se van a hacer descubrimientos, pero justamente ahí está el secreto de esto. Si se hicieran descubrimientos siempre, dejaría de ser interesante, porque es como que no tendrían demasiado encanto. Ahí está el secreto de la cosa y el amor que uno le pone a lo que sean las técnicas de observación. Y lo que decía acerca de la Líada, que es la liga más importante de Iberoamérica de astronomía. Es realmente una liga que no me acuerdo cuántos años tiene, pero debe tener como 50 fácilmente, y ha trabajado en todos los aspectos y tiene comisiones que trabajan. Realmente es muy representativa de lo que es la astronomía amateur avanzada en Latinoamérica, o Iberoamérica mejor. Bueno, entonces para empezar, después va a estar Eduardo, Alberto. Alberto, le cambio el nombre siempre. Alberto Anunciato va a estar hablando más de las técnicas de observación y lo que es los datos de esta lluvia en particular. Yo les voy a hablar en general de lo que son las lluvias meteóricas. Lo vamos para una especie de introducción mientras vamos esperando que llegue el caballero. Bueno, acá tienen lo que les estaba comentando recién, que son las lluvias meteóricas. Ahí le puse el loguito, porque no podía faltar el loguito de GAOM, porque realmente es un hijo de todos. Es un hijo que está creciendo rápidamente y que se está
diversificando en distintas actividades, asteroides, búsqueda de asteroides, realmente es muy interesante. Y eso se debe pura y exclusivamente a la energía de Leo y Jorge. Así que eso también es es un buen impulso como para seguir. Entonces, acá tienen una fotografía de una lluvia. ¿Se pueden sacar estas fotos? Sí, se pueden sacar estas fotos. ¿Pero qué requieren? Tiempo, cámara. Se requiere tiempo fundamentalmente, porque esto no es que uno hace una fotografía de 2 minutos y ya está. Esto probablemente es una fotografía que fue tomada durante horas, si no toda la noche, registrando todas las lluvias y después se suman en una sola imagen. Pero vamos a comenzar, vamos a hacer las cuestiones visuales nada más. Primero vamos a ver un poquito de historia acerca de las lluvias meteóricas y los meteoritos en particular. Hay algo que no mucha gente sabe, es que en la Kaaba, que es el edificio principal de la religión musulmana, en la Meca, es ese edificio cúbico que ven ahí, en un extremo, que fíjense que hay como una decoración que está acá en la fotografía, en ese extremo, acá abajo, donde hay como un ovalito blanco y un punto negro, eso es esta roca que está a la derecha. Esa roca se considera que es un meteorito. No se ha podido analizar químicamente porque es una cosa muy, desde la religión es muy importante, entonces no lo quieren dejar tocar, pero aparentemente por la historia y por cómo el aspecto que tiene, aparenta ser un meteorito. O sea que una religión completa está armada, si quieren, alrededor o conjuntamente con la caída de un meteorito. Ha sido muy importante en la historia de la humanidad la caída de meteoritos. Acá tienen otra cosa muy interesante, una daga que encontraron en la tumba de Tutankamón, en Egipto, y un tema muy interesante. Los egipcios no estaban en la edad de hierro todavía, o sea, no tenían capacidad de purificar hierro. Entonces, ¿de dónde sacaron el hierro? Eso es hierro meteórico. Para ellos, sabían de la existencia del hierro, y de hecho hay muchas joyas hechas del antiguo Egipto que tienen cuentas, son como pelotitas de oro y un metal férrico que es meteorito. Como venía del cielo, tenía tanta importancia que le daban el mismo valor que al oro. Me encantaría tener esta daga realmente. Y aún en el siglo XIX, estamos hablando de 1850, se seguía discutiendo cuál era el origen de los meteoritos, o de los meteoros. Ahora vamos a ver bien cómo se diferencia cada uno de ellos. De hecho, como dice ahí, meteoro significa un fenómeno atmosférico. Todos creían que era un fenómeno atmosférico, pero había ideas, por ejemplo, que en realidad eran erupciones volcánicas y eran rocas que salían disparadas y que volvían a entrar en la atmósfera. Había muchas ideas hasta que se reconoció claramente por la velocidad que llevaba que era imposible eso y que tenían que ser del espacio interplanetario. Eso ahí tienen un toquecito así de la historia. ¿Qué son? Esto es algo que en general el que no sabe absolutamente nada del cielo lo sorprende, el tamaño que tienen estas piedritas. Estas piedritas son una roca que se quema en la atmósfera. Lo normal es que cuando vemos una estrella fugaz medianamente brillante, no muy brillante, medianamente brillante cuando estás en el medio del campo, esas tienen aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Qué sucede? Esa piedra está a 80 kilómetros de altura, 100 kilómetros promedio, y cuando se quema en la atmósfera, ¿y qué hace? Hace como un tubo en la atmósfera de excitación, gas excitado, y el gas brilla, y eso es lo que se ve. La piedrita, por supuesto, no se ve. La piedrita lo que hace es inyectarle la energía como para que se excite el gas. Entonces, hace una línea recta, pero no es raro verlos que hacen una onda. Sí, es raro, en realidad. Es raro que hagan una onda, pero pueden llegar a suceder que se vean esas cosas. O sea que normalmente se ven como uno los ve habitualmente, pero puede ir para arriba también. Podés ver una estrella fugaz que esté cerca del horizonte y que vaya para arriba. Puede ser. No es nada extraño. A veces la gente te dice, no, vi un ovni. ¿Por qué? No, porque no puede ser una estrella fugaz porque iba para arriba. Bueno, sí puede ir para arriba. Tranquilamente puede tener cualquier dirección una estrella fugaz, más si es de una lluvia meteórica. Y después ahí abajo tiene ese diagramita de colores que es muy conocido, que está en todos lados publicado y que es incorrecto.
¿Por qué? Porque en realidad el hierro no llega a tener la temperatura suficiente como para poder brillar tanto como para poder verlo. Lo que se está viendo fundamentalmente en la caída es el color de los gases de la atmósfera nuestra. No digo que no pueda hacer que se queme algo del meteoro, pero que sea visible fuertemente con el brillo y que dé el color, son fundamentalmente los gases de nuestra atmósfera. Seguimos, acá tiene este diagrama fenomenal, me encanta, me gusta tanto que lo traduje, en su momento estaba en inglés, del American Meteor Society, y fíjense, dice lo que es un cometa, un meteoroide, un asteroide. Acá viene un tema, la diferencia entre un asteroide y un meteoroide. Cuando el meteoro está viajando por el espacio, está entre Marte y Júpiter, está entre la Tierra o a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, se llama meteoroide. Cuando cae en la atmósfera de la Tierra, de Júpiter, de Marte, de quien sea, se llama meteoro. Y cuando, si es lo suficientemente grande como para impactar en el suelo del objeto, se llama meteorito. O sea que es el mismo objeto que según lo que está haciendo lo llamamos de manera diferente. Acá tienen que la diferencia entre un meteoroide y un asteroide no es muy clara. Acá en este diagrama ponen 10 metros, pero algunos también ponen 1 metro. Que de un metro para abajo se lo considera un meteoroide y de 1 metro para arriba se lo considera asteroide. Y hay otros que dicen, no, de 10 metros para arriba, esto no está mal ninguna de las dos descripciones. Lo interesante también es que cuando la piedra es lo suficientemente grande, puede llegar a quemarse y explotar. Es lo que llamamos un bólido. Un bólido es un objeto extremadamente brillante. Tal vez lo hayan escuchado también como fireball, una bola de fuego. Pero normalmente se llaman bólidos o superbólidos, dependiendo del brillo que tengan. Acá tenemos también una pequeña descripción que muchos de los meteoros que nosotros tenemos, los meteoroides que hay en el sistema solar, provienen de los cometas. Muchos, no todos, pero la gran mayoría provienen de los cometas. ¿Por qué? Porque el núcleo del cometa es un pedazo de hielo que tiene internamente piedritas. Entonces, sucede que cuando el objeto está girando y se acerca al Sol, despide gas y arroja esas famosas piedritas, como podemos ver acá con el cometa 67P, el Churyumov Gerasimenko, por eso le decimos Chury porque es muy complicado. Pero fíjense acá arriba que hay un chorro enorme que lanza en un momento, ese. Ese chorro lanza piedras al espacio de una manera tremenda. Todo el cometa va, pero como ese tiene tanta fuerza, hay una expulsión de piedras relativamente grandes, que es lo que después enriquece todo el sistema solar y que eventualmente la Tierra se lo lleva por delante y cae en la atmósfera, se quema y forma un meteoro. Y acá tienen otro cometa, fotografiado, el cometa Hartley, de la misión Epoxy, que fíjense que tiene en luz visible, o sea, si vos estuvieras ahí, sacas una foto con tu celular, saldría eso. Pero como la nave tiene filtros, se puede ver el dióxido de carbono, fíjense cómo emite dióxido de carbono, y el polvo. Fíjense la cantidad de polvo que tiene alrededor. Todo ese polvo eventualmente va a formar parte después de lo que podríamos llegar a nosotros tener cerca como un meteoro. Y me encanta esta imagen, no puedo dejar de verla. Esto es el cometa, el que recién vimos, el Chury, que la nave que estaba dando vuelta, ahí está, hizo un planazo del cometa, y fíjense que todo ese polvillo, todas esas cositas que van pasando, es el polvillo, es hielo que está dando vueltas en el cometa y que se está despidiendo del núcleo. Esta imagen es única, fenomenal. Y de hecho acá de fondo ven que aparecen cúmulos y cosas que ven, hay un montón de cosas que están bajando, son estrellas. No todo lo que se ve es el polvillo. Esta es la parte nocturna, es la parte donde no está dando el sol en el núcleo del cometa. Y fíjense que acá les hice pude identificar la zona, y es un cúmulo abierto que está ahí en el Camp Mayor, el que está ahí, y un par de estrellas que son también del Camp Mayor. Ahora bien,
¿Qué son los meteoros? Los meteoros más o menos ya hemos visto de qué se trata, qué tipo de objetos son, qué composición química tienen. Mayoritariamente son de silicatos, o sea, piedras comunes y hierro. En realidad, como de ahí surgieron los planetas sólidos, para todos, pero los sólidos fundamentalmente salieron de esto, la composición química que tienen es parecida. Entonces la Tierra, por ejemplo, tiene silicatos y internamente tiene hierro y níquel. Casualmente los meteoros son de hierro y níquel y silicatos, porque tienen el mismo origen, de ahí salió nuestro planeta. ¿Y qué es un bólido? Como les decía recién, es un objeto un poco más grande de lo habitual. No hay tampoco un límite muy determinado de qué brillos tienen, pero en general se dice que un bólido es más brillante de magnitud -4. O sea, es un bólido cuando llega a ser más brillante que Venus. Y un superbólido cuando es más brillante que la luna llena, o sea, cuando supera la magnitud -12. Cuando ya supera la magnitud -12 es absolutamente impresionante y parece que se hizo de día. Realmente es muy raro tener ese tipo de eventos. Yo creo que en los 40 y pico años de aficionado, una sola vez presencié una cosa así. Es muy raro ese tipo de objetos tan grandes. Y acá tienen cómo se forman las lluvias meteóricas que nos vamos acercando despacito al tema que nos une. Como ven, hay roturas, a veces se rompen los asteroides porque pueden llegar a chocar, eso deja polvillo, más el polvillo que dejan los cometas. Y acá tienen algunos números interesantes. ¿Cuándo se empiezan a quemar los meteoritos? A 120 kilómetros de altura. Esto es promedio, o depende mucho de la velocidad que lleva, el ángulo de caída. Pero más o menos se prenden a 120 kilómetros y se apagan a 70 kilómetros de altura. Promedio. Y pueden tener velocidades entre 11 y 73 kilómetros por segundo. Porque depende para dónde van. Si siguen la misma órbita de la Tierra, van a 11 kilómetros por segundo. Si se encuentran con la Tierra, van a 70 y pico de kilómetros por segundo. Estos son valores, insisto, promedio de lo que sucede. Y fíjense que se calcula que en un año hay 200 millones de kilogramos de material meteorítico que cae en la Tierra. O sea, la Tierra va creciendo 200 millones de kilos por año. Igual, comparado con la masa de la Tierra, es insignificante. Y acá tienen cómo se produce una lluvia, cómo se hace una lluvia, porque si están desparramados las rocas, los meteoroides están desparramados en todo el sistema solar, ¿por qué la Tierra ve un lugar donde están concentrados? Fíjense este GIF tan bonito que se ve, el que está abajo. Fíjense que el cometa da la vuelta, la cola siempre mirando en contra, va a la órbita y hay puntos donde se cruza con la órbita de la Tierra. Esos puntos donde se cruza, hay un montón de mugre, ya me gusta decirle mugre, son rocas, piedritas, pedazos de hierro, que cuando la Tierra cruza por ahí, caen en la atmósfera y se queman. Y parecen provenir todos del mismo lugar porque justamente hay una zona muy concentrada de piedras en ese lugar donde está pasando nuestro planeta. Acá tienen las principales lluvias meteóricas. Hay aproximadamente detectadas 900 lluvias, pero confirmadas son un poco más de 100. O sea, quiere decir que alguna vez se vio que había una lluvia, parecía que estaban cayendo, pero no fue confirmada por siguientes observaciones. Entonces, las únicas confirmadas son un poco más de 100, y esta lista son las más importantes. Fíjense, las que ya son todas conocidas: cuadrántidas, líridas, zetacuáridas, deltacuáridas, hasta llegar a las úrsidas. Algunas se ven del hemisferio norte, a veces se ven del hemisferio sur, y suelen tener, ¿por qué se las considera más importantes? Porque tienen tasas horarias, la cantidad de meteoros que caen por hora es muy alta. Fíjense, las cuadrántidas 120, 60, 100, o sea, son lluvias importantes. Y acá tienen las que no son tan importantes, las 112 que no son tan importantes, o algunas de ellas. No son tan conocidas, ciertamente, esta. Y ahí tenemos, entre ellas, las 137, las pipúpidas, que son las que nos reúnen hoy. Vamos a poner un ejemplo con las Perseidas, que son una lluvia muy conocida,
Y fíjense, esa raya que está como pelotitas amarillas que cruza, es lo que dejó el cometa Swift-Tuttle en su órbita. El cometa va pasando y deja la mugre, que queda más o menos en la misma órbita. La Tierra, al cruzarlo, ¿qué sucede? Se ve un punto central que se llama radiante, desde donde parecen venir todas las estrellas fugaces. ¿Por qué son radiales? Por un tema de perspectiva. Es un tema pura y exclusivamente de perspectiva. Las Perseidas son una lluvia espectacular, pero del hemisferio sur no se ven. Y a veces en las noticias sale que hoy va a haber lluvia meteórica y no se ve desde Argentina o inclusive ya diría de Paraguay tampoco se ven. Entonces, ¿qué sucede? Vos acá el puntito sería el observador. Y estas rayas grises son las estrellas fugaces que están viniendo de la lluvia o que la Tierra se las está llevando por delante. Son paralelas. Pero la que está acá en el medio parece que no se mueve. Y estas que están de costado parece que se van. Como no vemos profundidad, parece que se van de costado. Fíjense este diagramita muy, muy elemental. Me parece que es más claro. Acá está el observador. Entonces, esta que viene directamente para el observador se ve como un punto. Son esos, se llaman meteoros puntuales. Está cayendo directamente sobre tu cabeza. Ahora, estas que se van de costado parece que se van abriendo del radiante, de donde estaría el punto la raya negra. Este es el motivo por el cual las estrellas fugaces de una lluvia parecen radiar desde un punto central. Acá, disculpen, acá tienen, ¿qué es la THZ? Es la tasa horaria cenital, que es la cantidad de estrellas fugaces, es medianamente técnica la definición, es la cantidad de estrellas fugaces que caen por hora si el radiante está arriba de tu cabeza. Guarda, porque no es lo mismo arriba de tu cabeza que cerca del horizonte. Entonces, los datos que se dan de las lluvias es la cantidad de estrellas fugaces que caen por hora si el radiante está arriba de tu cabeza y estás en un cielo fantástico. Estás en un muy buen cielo, o sea, un lugar oscuro, de una ciudad, no. Ese es el valor que se da de la THZ. Y acá, ¿se ven todas las lluvias? Acá van a ver por qué no se ven todas las lluvias. Acá, esta flecha, acá está el polo en el medio, acá cruzado por estas dos rayitas, y esta es la rotación de la Tierra, o sea que hace una vuelta así. Nosotros estamos allá abajo, del otro lado, y las Perseidas vienen desde arriba, vienen desde el norte. Entonces, no hay forma de ver las Perseidas desde el hemisferio sur. De ninguna parte del hemisferio sur se pueden ver las Perseidas. ¿Por qué? Porque están cayendo acá arriba, fíjense a la altura prácticamente de Groenlandia o de la parte norte de Europa. Entonces, ahí se ven mucho mejor. Desde acá, imposible verlas porque está la Tierra, están bajo el horizonte, en otras palabras. Y este gráfico me pareció muy útil hacerlo, que es cómo desmejora la cantidad de estrellas fugaces cuando está más bajo el radiante. O sea, como les decía, acá arriba no hay casi absorción atmosférica, pero cuando va bajando cada vez hay más absorción. Lo pueden ver con el Sol, que el Sol lo tenés acá arriba y no podés mirarlo, y cuando está en el horizonte lo mirás y no molesta. ¿Por qué? Porque hay mucha absorción atmosférica. En las estrellas fugaces pasa exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, si yo tengo acá arriba de mi cabeza, esto es un tema de cálculo, por eso da 97, pero tiene que ser 100. Acá tenés 100 estrellas fugaces, ves la totalidad de las estrellas fugaces de la lluvia. Si estás a 40 grados de altura, o sea, no está muy bajo, perdiste la mitad, ves 52. Si está a 10 grados de altura, ves 8, ves prácticamente el 10% de la totalidad que hay. O sea que lo ideal es que las estrellas fugaces, la lluvia, el radiante, esté lo más alto posible, porque si no, de esa manera se pierden muchísimas de las estrellas fugaces que se pueden ver, y obviamente con cielos de alta calidad. Y acá otra cosa que tampoco es muy conocida: ¿por qué se ven más estrellas fugaces a la madrugada que al atardecer? O sea, al atardecer se ven, ponele 10, a la madrugada se ven 20 o 25. Siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque al amanecer la Tierra va rotando de esta manera, como muestran las flechas, y este es el 108.000, es la velocidad que recorre la órbita la Tierra. Cuando vos estás amaneciendo, te estás encontrando con las lluvias, y entonces es más fácil chocarlas, van a mayor velocidad, y eso hace que brillen más.
Entonces, las que son chiquititas, que cuando está del otro lado capaz que no la ves, cuando está del lado del amanecer, las ves seguro porque se están encontrando a muy, muy alta velocidad. En cambio, cuando vas del otro lado, no vas al encuentro de las piedras, entonces también tenés una pérdida de la cantidad de estrellas fugaces que ves. Y este gráfico les va a ser de mucha utilidad, fundamentalmente, para los que quieran observar. Fíjense que tengo los dos gráficos, pero les voy a mostrar uno solo porque es más claro. Las lluvias meteóricas del hemisferio norte y el hemisferio sur. Qué casualidad que en el hemisferio norte está el 74% de las lluvias y en el hemisferio sur el 90%. ¿Qué significa? ¿Que hay una prioridad, que ellos tienen más plata y por eso ven más lluvias meteóricas? No, es que observan más. Hay más observadores, hay más gente dedicándose a la observación de lluvias meteóricas, entonces tenemos potencialmente un montón de lluvias meteóricas para descubrir, no para observar solamente, para descubrir. Son todas las que faltan porque debería ser 50 y 50. Mitad del cielo con una determinada cantidad y la otra mitad también. Y fíjense la proporción, la diferencia es enorme, falta 25% casi para descubrir todavía en estos recuentos del hemisferio sur. Y acá lo que les decía también, esto es una fotografía del polo cercana al polo sur de Marte, y son estrellas fugaces en Marte. Esta foto es muy rara, pero fíjense cómo hay varios que aparentemente son meteoros. También se ven rayos cósmicos, porque bueno, Marte no tiene la protección que tiene la Tierra en cuanto a atmósfera ni campo magnético, entonces los rayos cósmicos pegan, bueno, en el caso de los rayos cósmicos es más por un tema de la debilidad de la atmósfera. Y acá los voy a dejar por ahora, esperen que voy a mirar acá. Bueno, ahora estoy mirando las preguntas. Claudia Pereceidas y Oriónidas, sí, esas son lindas, son buenas lluvias esas. Acá Gastón dice, ¿qué significa MALE 6.5? Bueno, ahí contestó Leo. El MALE es magnitud límite estelar. La magnitud límite estelar es la debilidad que vos ves en una noche cualquiera. Cuando uno hace observaciones, hay que tener ciertos recaudos. Por ejemplo, vos tenés que anotar para cualquier observación, variables, ocultaciones, lluvias meteóricas, tenés que tener algunos parámetros para anotar. Primero, quién sos, el nombre del observador. ¿Dónde estás observando? ¿Qué fecha y qué hora estás observando? Esos son datos básicos para cualquier observación. Y uno de los datos que también es muy importante es MALE. ¿Cuál es la cantidad de estrellas? ¿Cuál es la estrella más débil que estás viendo a la noche? Eso se puede hacer empíricamente en la práctica con mapas. Agarras mapas, te fijas, bueno, puedo ver hasta tal estrella y ya sabes qué magnitud límite estelar tenés. Entonces, dependiendo, si tenés un MALE 6.5, es como si dijéramos que MALE 6.5 sería un Bortle 2, más o menos. Es otra manera de dar el valor de Bortle. Y, bueno, esas eran todas las preguntas. Salvo que quieran hacer alguna, voy cortando el video. Ya lo tenemos a Alberto también. Bueno, no sé si quieren comentar algo o preguntar algo, si no se los dejo a Alberto y ahí lo... bueno, está diciendo Leo que se tiene que retirar porque tiene algunas cosas que hacer. Bueno, ningún problema. Bien. Hay algo que quiero señalar antes de irme, Sí. brevemente, porque recordé que lo había olvidado. Si bien el máximo previsto estaría calculado para inicio de la madrugada del 24, con lo cual lo ideal sería siempre observar siempre, vamos a empezar por el principio, llegada una lluvia, cuanto más uno pueda observar, obviamente, mejor va a poder hacer un estudio detallado de la lluvia, ¿no? Nos estamos centrando un poco en esta actividad introductoria para mucha gente en los máximos, ¿no es cierto? En los máximos previstos. Como siempre hay una variabilidad también en eso. Lo que yo aconsejaría es que quienes puedan observar en cuanto puedan, disponer de noche de observación, lo hagan. Teniendo en cuenta esa previsión del máximo entre la noche del 23, madrugada del 24,
quien pueda continuar, digamos, ¿no? Hacer, por ejemplo, un par de observaciones, 23, 24, 25, 22, 23 y 24, será bienvenido la observación y el registro que puedan hacer. Bueno, eso nada más. Y me despido agradeciendo a todos. Dale, Leo. Sí, agregando lo que dice Leo, sí, porque las lluvias en general pueden tener una duración de un mes. O sea que ya empezás a mirar 20 días antes del pico máximo y ya se empieza a ver. Pero bueno, lo vamos a dejar a Alberto para que nos cuente toda la parte de observación y de esta lluvia en particular. Alberto, muchas gracias. Lo dejo todo tuyo. Hola, ¿qué tal amigos? No sé si se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Después voy a compartir. Bueno, es un honor la verdad estar acá. Yo soy un seguidor pasivo del grupo, porque estoy en el grupo de WhatsApp y la verdad que me renovaron la pasión por la observación de meteoros, que estaba un poco dormida y la verdad que por emulación, que no es, la emulación juega un rol importante, ¿no? En nuestro hobby. Así que la verdad que despertaron, hicieron renacer mi pasión por pasar las noches. En mi caso soy un observador visual, como no, digamos, por mi formación y por mis preferencias, no entiendo nada de técnica. Todo lo que hago es visual y bueno, justo en Meteoros es un campo bastante propicio. Bueno, digamos, bueno, me quiero presentar por ahí para los que no me conocen. Soy astrónomo aficionado, he sido observador cometario hasta que, bueno, ahora no tengo mucho acceso a grandes telescopios, o sea que soy un observador cometario mucho más intermitente. Bueno, observador también bastante intermitente de meteoro. Actualmente estoy más en la observación lunar. Estoy en la Liga Americana de Astronomía. A nivel acá de mi provincia soy un pequeño grupo que se llama Sociedad Lunar Paranaense y que hicimos a nivel seminacional, bueno, con varias gente de varios lados, la Sociedad Lunar Argentina junto con los amigos acá del Centro de Observadores de Espacio de Santa Fe. Estoy en la Liga Iberoamericana de Astronomía y soy secretario de la sección lunar. Y bueno, voy a compartir por una presentación que alguna vez hice ahí en la Liada, tratando de generar de vuelta observadores visuales. Acá claramente, bueno, es genial la aproximación que se hace, porque hay muchos que están observando con radio y con cámara o fotografía, y que la verdad que es el futuro, obviamente, de la observación de meteoros. Pero bueno, la observación visual tiene algunas ventajas, que ahora voy a empezar. Y claramente es el inicio, es muy interesante. Ojalá, yo siempre he pugnado por la observación de meteoros como inicio en la observación astronómica. No en la astronomía como hobby, digamos, meramente, sino como observación, o sea, mirar algo con un objetivo, porque solamente necesitas método, digamos. Y el método es lo que hace al observador. O sea que realmente la verdad que siempre hemos tratado de promocionarlo. La verdad que educativamente para los chicos sería súper interesante. Pero porque sobre todo, porque en general los chicos tienen hoy por hoy las generaciones tienen ventajas comparativas respecto a las generaciones nuestras, pero por ahí tienen un defecto que es la falta de atención en general. Y qué más atención que estar mirando una hora el cielo y anotando lo que hay que anotar y tomando los recaudos. Bueno, mi presentación va a ser más que nada, bueno, espero que, bueno, veo que está grabando, espero después poder ver toda la presentación de Claudio, que tiene una sospechosa similitud con el Vengador Científico, pero no creo, porque el Vengador Científico tiene antifaz y sombrero, o sea que no debe ser. Exactamente, nada que ver. Es como Superman, que tiene un rulo y anteojos, y el otro no tiene nada que ver. Claro, ¿no? ¿A qué se le ocurre, digamos? Claro. Bueno, igual antes que empezar te quería comentar algo. Primero, acá dicen que sos un genio. En el chat dicen No, que debe ser sos un otro genio. anunciado. Y Parece mi papá. el otro tema es que qué importante que son los grupos.
cómo uno va sintiendo entusiasmo entre todos, es como que uno va haciendo como una sinergia entre todos y se empuja para adelante. Y el último tema, y ya te dejo dar la charla, es que las observaciones visuales son muy importantes igual, porque a pesar de la tecnología, cuando vos querés compatibilizar las observaciones de antes, visuales, que no había tecnología, y estas, no tenés manera de correlacionarlas si no tenés al mismo tiempo visual y fotográfico. Así que sigue siendo importante para poder estandarizar todas las observaciones. Ahora sí te dejo tranquilo. No, no, un punto con el tema, porque también es algo que siempre tratamos por ahí en general de... Es cierto lo que decía, o sea, por ahí la astronomía últimamente se ha ido derivando a las redes y se pierde un poco ese sentido de emulación. O sea, cuando vos tenés de compañerismo, que es otra también muy importante, pero de compañerismo entre gente que sabe mucho y gente que sabe poco. Digamos, todos los que empezamos sabiendo poco y nos reflejamos en el que sabe más, y cuando el que sabe más te dice, y eso también es importante, decir, mira, bien acá, o podés hacer esto, eso es impagable, digamos, no lo vas a tener solo, digamos, ¿no? Entonces, eso es. Pero bueno, lamentablemente por ahí las asociaciones no son tan frecuentes hoy por hoy como podrían ser, digamos, pero sí, tal cual, es fundamental el espíritu de grupo, sin duda, digamos. Sin duda, porque después va, el que se va apartando, poco a poco va perdiendo, digamos. Llega un momento que no, ¿viste? Una vez que ya llegás, que repetís ponele que vos alcanzás la excelencia y repetís las observaciones. Entonces ahí, si fuera nada más que algo competitivo, que por ahí es algo por ahí que tienen cierta parte, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Tienen esa cosa que son más aislados, no tanto de grupo, y llega un momento que si no estás con otro, ya está, llegaste hasta ahí y hasta ahí llegaste, ¿no? Sí, hasta se hace aburrido. Sí, 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 sí. A ver si puedo compartir pantalla. Ese ya está listo. Ajá, compartir. Y ahí se ve bien, ¿no? Vamos a ver cómo... Arriba tenés para, bueno. Ajá, porque justo me tapa la presentación como presentación. Ajá, Podés, sí se puede mover. podés correrla ¿No la es cierto? barra. Se debe poder. Ah, sí, ahí está, sí, se parecía que se podía poder. Ahí está. Bueno, hay algunas, puede pasar algunas que se aplicó audio de manera muy interesante. Incluso, digamos, yo lo voy a encarar desde el punto de vista observacional, y hay cosas que incluso las explicó Bárbaro, y yo hice también una charla en la realidad y él, como diciendo, yo soy abogado, no me pidan mucho, digamos, no expliqué, así que después me va a interesar. No te me achiques ahora, Alberto, no te me achiques ahora que te hicimos mucha No, promoción. pero es cierto que están buenas los gráficos, entonces están buenos. Por ejemplo, porque se ven lo del tema de los radiantes y lo del amanecer y el atardecer, que yo lo tengo ahí anotado, pero tenía como una cuestión empírica. Esto va a ser más, sí, va a ser más empírico. No, a ver, radiante, así. Bien, vamos a empezar por acá. Bueno, como ya le digo, vamos a ver la observación visual y obviamente ya estamos, los miembros del grupo saben que hay observaciones, hay distintos tipos de observaciones de meteoros. Claramente la observación visual que se remonta al siglo, por lo menos siglo XIX. Yo la otra vez había publicado, yo tengo un pequeño blog que se llama Comentario, había publicado unas fotos de unas, de cómo habían hecho, como, no me acuerdo cuando fue el boom, digamos, todas esas carreras por los meteoritos, y cuando fue por los meteoritos que había todas esas, digamos, que fue a principios del siglo XIX, que se empezaron a juntar meteoritos para las colecciones, y también hubo un boom de empezar a observar los meteoros, y había una imagen que era como una especie de torre desde donde distintos observadores iban observando como si fuera un edificio de propiedad horizontal para observadores, ¿no? Así que es muy antigua, por eso hay datos desde hace bastante. Otro tipo de observaciones, es bastante, que yo lo veo que International Meteor Organization las promueve como diciendo no hay observadores, que son con la observación telescópica, que creo básicamente más que con telescopios, con grandes binoculares. La verdad que no sé cómo es el tema digamos, de sistematizar lo que uno está observando, porque uno está observando en un campo tan chiquitito que la verdad que debe ser más aburrido que... Pero bueno, existe, y la IMO siempre nos está diciendo,
digamos, intentan promocionarla. Bueno, ustedes ya saben, digamos, no voy a entrar en la observación fotográfica y en video, que en cierta manera también están relacionadas, y por radio, que veo que también en el grupo están haciendo, que es ultra importante, porque obviamente, ¿verdad?, de perogrullo, hay lluvias hay meteoros que pasan de día, y más allá del día tiene que ver con la cantidad que podemos observar. Así que también eso es lo que cuando Leo me invitó a ser parte del grupo me pareció súper interesante, que hubiera todas esas posibilidades de observación. Bueno, lo que decía, la observación visual claramente tiene la ventaja de inicio, la ventaja de no necesitar instrumentos. Estamos en un momento económico difícil, y no observar sin instrumentos, como les decía, también es una buena oportunidad de desarrollar la sistematicidad en la observación. Tiene que ver también, para mí observar meteoros también es como una especie de, yo soy bastante ansioso y nervioso, y es una experiencia bastante zen y relajante, o sea, uno tiene que quedarse ahí y observar, y nada más, y estar en una especie de actitud ahí, sin, incluso hasta uno no debería pensar en otra cosa, y evitar quedarse dormido también, porque uno está porque a veces pasa la observación visual, hay que enfrentarla desde el punto de vista de disfrutar de la experiencia y disfrutar de reportar, porque, a ver, uno está observando, a veces pasa, y más con cielos urbanos, que yo voy a explicar a lo que se entiende, que tú observas, toda observación vale, pero bueno, si estamos observando, a mí me pasa en el patio de mi casa, yo puedo observar, y ahora se ha deteriorado bastante, cada vez se deterioran más los cielos urbanos, puedo observar cuando hay una magnitud límite estelar aceptable. Y cuando aún así hay veces que uno pasa media hora, 40 minutos sin ver nada. Digamos, ¿no? También hay que saber lidiar con eso, no tanto con, digamos, cuando hay muchas estrellas fugaces, que es muy lindo, sino cuando hay 1 o 2 en la hora, digamos, ¿no? Y eso es también un dato importante. Así que hay que tener esa actitud, ¿no? De que la actitud de disfrutar el momento, digamos, zen, pero también el momento de, bueno, de aportar un dato científico mientras seamos sistemáticos, y bueno, es lo que más o menos voy a contar, algunas de las cosas que yo fui más o menos averiguando sobre la observación visual. Bueno, complementando lo que dijo Claudio, las lluvias se distinguen entre mayores y menores. Fíjense que mayores es de 10. Ya habló Claudio de lo que es la tasa, la ZHR, que sería en castellano tasa horaria cenital, que como bien dijo Claudio, está compuesta de 2 factores, digamos, la altura del radiante y la magnitud límite estelar, es decir, el máximo que, como bien decía Claudio, es un máximo en un cielo de 6,5. Yo nunca me puse a ver en cielos muy oscuros hasta dónde da, digamos, ¿no? Porque también tiene que ver con la agudeza visual del observador. Pero un principio básico es que en la medida que nosotros anotemos estos parámetros, los parámetros requeridos, digamos, por la observación visual, básicamente por la IMO, que es como la entidad rectora a nivel internacional, esas observaciones pueden ser homologables, digamos, ¿no? O sea, alguien que está observando en un cielo urbano con una magnitud límite de 4,5 y ve 2, su observación es tan igualmente valiosa que el que ve 10 en el desierto de Atacama, ¿no? O 100 o 50. Las dos, obviamente, las dos necesitan observación, las mayores, por una cuestión de que los flujos de materia interplanetaria no son estables, algunas más o algunas menos, pero siempre hay que observar. Por supuesto, las mayores van a ser más divertidas que las menores, y las menores generalmente son las que necesitan más observación, porque a veces hasta pueden estar indeterminadas, como bien dijo Claudio también. Boreales australes, bueno, excelente. Yo ese dato y los gráficos, por eso decía, no era falsa modestia, de Claudio son muy interesantes. Yo lo que tenía para decir, siempre tengo para decir, es que, bueno, y por ahí es interesante que a mí personalmente confirmó esa cuestión de, no lo sabía empíricamente. Claramente las observaciones, las lluvias de meteoros meramente australes faltan descubrir. Eso es claro. A mí me ha pasado ver, cuando todavía no estaba muy ducho,
una serie digamos, un par de horas, me acuerdo de haber visto bolios, y uno dice, bueno, este era el pico máximo de algo, y puede ser tranquilamente que hay lluvias que se nos van, habrá a su vez con el deterioro de los cielos, la contaminación lumínica, se nos van, de que no registramos, porque, digamos, no hay observadores que se registren. Como bien dijo Claudio, en el hemisferio sur hay menos observadores, pero también hay, dijo que aunque no es cuestión de plata, pero sí es también cuestión de plata, porque allá tienen más equipamiento y también tienen más cámaras, digamos, redes de cámaras Hubble Sky. Y otra cuestión importante, en el sur hay menos tierra, hay más mar, y por lo tanto hay menos observadores también, hay menos posibilidad de observar también, ¿no? Entonces, claramente las lluvias australes están menos, hay menos, que se conocen menos que las boreales, y para mí tengo sospecha también que están infraestimadas también, o sea, las lluvias australes, porque muchas veces uno ve la tasa cenital horaria, y si no hay observaciones es como una especie de parámetro abstracto, que debe ser ese. Yo he visto alguna vez he tenido la intención, después no se concretó por la falta de constancia, de observar lluvias australes en verano, porque bueno, eso es una cuestión que tiene la observación visual. Tiene un plazo en el año, o sea, digamos, ya estamos medio al borde de poder soportar, porque hay que estar afuera. En general los de los países europeos y los norteamericanos, los canadienses tienen ropa térmica y por eso observan en invierno también. Yo me alegro, yo con que no tengan mucho agujero en la camiseta ya estoy tranquilo, pero eso evidentemente no protege de la temperatura y hay que estar afuera. Esa es la gran desventaja, tiene muchas desventajas. La segunda, la gran desventaja, obviamente, de la observación visual, es que estamos, digamos, se deja todo al criterio digamos, todo depende de la credibilidad del observador. Y, digamos, yo he escuchado anécdotas de reportes enloquecidos, como que si vos ves muchas, son mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, claramente las lluvias australes merecen ser observadas. Por australes son aquellas que se ven predominantemente o exclusivamente en el hemisferio sur. Hay lluvias que están dentro del calendario. Un elemento fundamental es que Leonardo compartió en el Drive, parte es el calendario que la International Meteor Organization todos los años provee del año, de lo que se va a ver, y por ahí hay cuestiones interesantes, digamos, o sea, no es que todos los años iguales, porque obviamente el calendario de todas las lluvias regulares es igual, pero puede haber, bueno, digamos, surgieron por un evento puntual, como eran las áridas, y también se dan, digamos, acercamientos, digamos, episódicos de cometas y demás. Así que hay que observar nuevas y viejas. Hay que observar bien, como dijo Leo, antes del pico, durante el pico y después del pico. El pico, que a veces podemos decir que es el día, pero en general hasta está determinado en hora, también es en hora y día y hora, también es un dato abstracto, o sea, es algo que puede darse, o, digamos, tiene es un pico de una oleada, digamos, ¿no? No necesariamente. Por eso también observar el pico también implica corroborar o no que no haya habido cambios en la lluvia de meteoros. Pero vale tanto, como yo decía, una observación antes, digamos, 10 días antes del pico, del cual uno va a ver mucho menos, porque las tasas de horaria cenital es para el pico. Digamos, después cada vez se ven menos, antes se ven menos, después sube hasta ese pico y después se van cada vez menos también. Entonces, hay que tener en cuenta que si uno va a observar antes va a ver menos, pero una cuestión es la experiencia placentera de ver muchas estrellas fugaces o meteoros, y otra cuestión es la importancia de la observación. La importancia de la observación está siempre, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que no todos los meteoros provienen digamos, de un radiante conocido. El problema de las lluvias que no están incluidas dentro, digamos, del calendario de IMO, por ejemplo, es que no podemos nosotros, cuando vamos
a ver ahora cómo podemos asignarle a ese meteoro que observamos, cómo podemos asignarle un radiante, y de esa manera asignarle una lluvia de origen. Pero ten en cuenta que hay meteoros esporádicos, por eso también es importante determinar con la mayor precisión posible de qué radiante provienen, y esa tasa es de 1 o 2 por hora, que es todo un problema porque hay tasas horarias de lluvias menores claramente que tienen 2 meteoros por hora, o 3, y ahí claramente es como que colapsa con los meteoros esporádicos. ¿Cuáles son los métodos de observación? Porque hay básicamente 2. La International Meteor Organization, que como ustedes saben es digamos, es la base de datos más potente, claramente, del tema meteoros, lo que pide cuando uno ingresa a la página para reportar es el número de meteoros que se observan. No el trazado. Es decir, uno llena, entra a la página de la IMO, llena y pone hora, pone número de meteoros y la magnitud, que es un promedio entre la magnitud de los que vio. Pero básicamente el dato que le interesa a IMO es numérico, es el número. Básicamente el número es el número de meteoros que se ve por hora, digamos, es decir, lo que uno vio efectivamente, homologando, por supuesto, con el dato que ya vamos a ver cómo se hace, con el dato de la magnitud límite estelar y la altura del radiante, pero es el dato fundamental. Yo me inicié en LIADA, en la sección meteoros de LIADA, o sección materia interplanetaria, antes llamaba meteoros, y la LIADA siempre, y yo lo voy a hacer desde el punto de vista de cómo lo aprendí, digamos, que es el método del trazado, para la observación visual, que también, en cierta manera, es extrapolable, digamos, a otros métodos de observación. Pero estando sentado en esa sillita que vimos en un slide anterior, son esas las dos posibilidades: contar y trazar. Trazar me refiero, ahora van a ver, pero básicamente es trazar en una carta estelar, que también compartieron ahí en Google Drive, trazar la dirección, básicamente. La dirección tal relativa, digamos, lo más precisa posible de cómo se ve en el cielo y reproducirlo en la carta. Tiene una ventaja, claro, tiene una ventaja y desventaja como todo en la vida. El método de conteo permite hacerlo, es decir, contar, sentarse y contar los meteoros. Que incluso uno lo puede hacer grabando, algún método bueno, que no necesite quitar la vista del cielo. Y de esa manera uno tiene de 1 hora de observación efectiva. Cuando uno hace el trazado, pierde un cierto tiempo, porque tiene que prender la luz roja, digamos, digamos, luz roja para no perder el acostumbramiento a la oscuridad, que es básico en cualquier observación visual, salvo en la observación planetaria, podríamos decir. No es tan importante, pero sí se desconcentra. Entonces, la manera de homologarlo eso igualmente es calcular cuánto tarda uno en hacer ese trazo, hacerlo lo más rápido posible, obviamente, porque, como vamos a explicar más adelante, no necesitamos tanta precisión en el momento, ni tanta prolijidad en los datos, ¿no? Lo que uno reporta, por lo menos lo que yo suelo hacer después de la observación, es hacer una carta mejor, digamos, de la que usó en la noche. Pero el método del trazado nos permite varias cosas, porque en general, en los cielos, en general, si no es un pico importante de una lluvia de meteoros, vamos a ver, es difícil que veamos lo que se considera el límite teórico para distinguir entre los dos métodos, si queremos hacer un método, si queremos hacer el trazado. Es decir, que en teoría más de 10 meteoros por hora, quizás es como que estamos perdiendo demasiado tiempo haciendo el trazado de la trayectoria. Menos de 10 horas es más importante tomarse esos 30 segundos para dejar de ver el cielo y anotar, para que, como vamos a ver ahora, la observación sea más precisa. Así que son 2 métodos. Yo recomiendo particularmente, por ejemplo, en el caso de las pipúpidas, recomiendo el método del trazado. Claramente teniendo en cuenta esa circunstancia que ahora voy a realizar. Bueno, hay que preparar, como cualquier observación, quizás un poco más del trabajo que hay que hacer. Antes de la observación, bueno, claramente lo que tenemos que hacer es bueno, digamos, saber
digamos, elegir la noche de acuerdo por ejemplo, como estamos haciendo acá en Gabón, digamos, elegir, bueno, si vamos a observar las púpidas, y a partir de ahí, básicamente el material, que bueno, podría ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, el calendario de IMO, pero básicamente es el atlas neumónico. Yo en general aprendí a usar ese y soy conservador, así que sigo usando el atlas neumónico que la sociedad, ahora nosotros lo tenemos en la página de la Aliada, pero es de la Sociedad Española de Observadores de Meteoros y Bólidos, algo así se llama. Por lo que veía en el grupo, hay muchos que prefieren usar el Stellarium, que tiene la proyección neumónica. Es decir, la proyección neumónica es que son cartas que están elaboradas de manera tal que lo que uno traza como una recta en el papel vale como una curva, digamos, en la esfera de los cielos, que sí es una abstracción, pero bueno, tienen esa... sí o sí tenemos que observar con una carta neumónica. Durante la observación, también tenemos que estar preparados básicamente por haber aprendido por ciertas cuestiones, que bueno, espero que más o menos esta presentación sirva para algo. Y después de la observación, también ya lo vamos a ver, las cartas Brno, que es una ciudad, creo que es de Eslovaquia, me parece, que son las que bueno, el atlas neumónico, los atlas neumónicos se basan, bueno, el que voy a mostrar, digamos, a continuación, se basan en las cartas Brno. Pero yo por ahí recomiendo tenerlas impresas, ya voy a explicar por qué. Son, no sé, creo que 20, 24 cartas que están una al lado de la otra. Bien, antes de la observación, bueno, acá precisamente lo explicó perfecto Claudio, porque antes del amanecer, yo no hubiera sabido explicarlo. Bueno, la luna es una novedad, la luna molesta para la observación. Para ahí, digamos, el ideal es 5 días antes y después de la luna nueva, pero molesta de acuerdo a la magnitud límite. Acá no estamos hablando de que si en luna llena, bueno, luna llena es difícilmente, pero el criterio es la magnitud límite, digamos, para saber si uno tiene que observar o no. Yo, digamos, un poco el mentor que fue Pavel Valdera del observatorio en Bolivia de Tarija, decía, bueno, menos de 4,5 no vale la observación. Yo veo que IMO no tiene ese límite de 4,5 de magnitud límite estelar. Es el que yo suelo tener, digamos, menos de 4,5, 4. Es bastante mala, digamos, obviamente es un cielo de ciudad, pero ya vamos a ver cómo se estima la magnitud estelar límite, que básicamente es lo que decía Claudio, eso tiene que ver con las estrellas más débiles que se pueden observar en el cielo. Bueno, obviamente de noche, pero hay que tener en cuenta que hay que observar después de lo casonáutico, que es que el Sol esté bien abajo, o sea, 12 grados por debajo del horizonte, ¿no? Hay que los primeros momentos de la noche tampoco son propicios. Bueno, antes de la observación hay que ver cuáles son las lluvias a registrar, obviamente la altura del radiante, lo de 20 grados, el límite, así como yo decía que ese límite de magnitud, valga la redundancia, de magnitud límite estelar de 4,5 que yo conocía, no le veo no es obligatorio, pero sí el de 20, digamos que el radiante tiene que estar por encima de los 20 grados. Como bien explicó Claudio, cuanto más abajo estás, menos menos meteoros se ven, para decirlo en criollo, y las masas digamos, de aire de la atmósfera hacen muy difícil la observación, o sea, incluso si a mí me pasó una vez una observación de las Oriónidas ahí y no me he dado cuenta que el radiante estaba más, para mí estaba por encima, y cuando uno ingresa en la International Meteor Organization y le piden que ingrese la ubicación geográfica, la hora, ya por la ubicación geográfica y por la hora, el sistema se da cuenta, por decirlo de alguna manera, que el radiante está por debajo de los 20 grados y no te admite directamente la observación, no te la permite cargar. Así que eso sí hay que tenerlo en cuenta, sí o sí. Ustedes piensen que también es importante, por el tema de los bólidos, que cuando uno está viendo un bólido bien cerca del horizonte, la magnitud de lo que está observando, hay que hacer un cálculo que la verdad que no lo tengo acá, pero está. Pero hay que tener en cuenta que, ojo, que por debajo de los 20 grados las magnitudes son muy, bueno, está tapada por esas masas de la atmósfera y hay que tener en cuenta que a lo mejor un bólido de, qué sé yo, de magnitud 0, puede ser que sea -3, no recuerdo bien cuál es
digamos, la tabla, pero yo me acuerdo que lo usaba para cuando observaba cometas, y a veces también cometas, la observación visual de cometas no se permite debajo de los 20 grados, pero, o no es ideal, pero sí se permite si uno hace ese cálculo de extinción atmosférica, para, digamos, 20 grados tanto, 19 grados tanto, etc. Bueno, eso lo tendría que conseguir. Pero es para si ustedes ven un bólido nomás, nada más. Bueno, y habría que saber la ubicación del radiante. Eso es interesante porque hay como dos posturas que yo he visto, ¿no? En algún lado he visto que no habría que verlo para no generar un sesgo, porque en la observación es importante, como decía, determinar la proveniencia de cada meteoro, y a diferencia de la observación de video o de fotográfica, en la observación visual no queda registro verdadero de lo que pasó. Entonces, solo queda nuestra observación, y tenemos que ser bastante precisos por eso. Entonces podemos pensar que hay un sesgo, siempre hay un sesgo de afirmación en las observaciones astronómicas. Vemos lo que queremos ver. Es interesante. Yo prefiero igual tener el radiante, digamos. O sea, bueno, saber que... pero ser siempre consciente en la observación visual, en general la observación, pero en la observación visual es súper importante saber cuáles son los sesgos. Obviamente saber que estamos expuestos a observar con sesgos observacionales o cognitivos, pero también saber cuáles son los propios, digamos, ¿no? Cuál es hacia dónde podemos inclinarnos, ¿no? Claramente la observación de meteores a querer ver, ¿no? Bueno, a ver si me parece que me pasé de... Ah, está bien. Bueno, el campo de observación es también interesante, son reglas prácticas, pero hay una regla del doble 45, por el campo de observación me refiero a dónde fijamos, el centro donde fijamos la vista, porque también he visto algunos que dicen que hay que fijar la vista completamente en el cielo para observar. Yo creo que no, que básicamente tenemos que ir moviéndonos un poquitito. Que es 45 grados, al menos 45 grados sobre el horizonte, por esta cuestión de que hay menos meteoros cerca del horizonte, y también se ven, esto te digo, soy abogado, no me pregunten, pero sí sé que digamos, no recomienda mirar al cenit. Bueno, aparte que te va a quedar el cuello duro, está esa regla, que digamos, lo ideal es entre 45 y 70 grados por encima del horizonte, y al menos, es más o menos estimativo, a 45 grados del radiante, digamos, ¿no? O sea, por encima del horizonte, pero a su vez, si el radiante está acá, no observar directamente al radiante, porque, bueno, cerca del radiante, como bien explicó ese gráfico que trajo Claudio, solo se ven los que vienen de frente, si estamos mirando fijo al radiante. Desde la observación es importante ver las estrellas. Bueno, vamos, saber más o menos las estrellas que están en nuestro campo de observación. Conocer, hay algunas cuestiones. La ubicación, sí, básicamente porque la ubicación de las estrellas es lo que nos va a dar la traza del meteoro, que va a ser lo que va a generar, digamos, a la que va a permitir saber de dónde vienen. Pero eso, bueno, está en la carta, más o menos, uno más o menos, en la medida que puede conocer aprenderse un poquito el campo de observación, donde va a observar, digamos, en el campo de observación en el cielo, me refiero, ¿no? El lugar del cielo donde va a observar, ver las estrellas brillantes para ser más rápido en el dibujo de la traza, y también, y esto sí es fundamental, porque cuando estamos observando visualmente, la manera de atribuirle una magnitud, piense que número y magnitud es lo que básicamente los datos que, por ejemplo, IMO pide. La magnitud del meteoro se fija de acuerdo a las estrellas. En realidad tenemos que tratar de conocer alguna estrella de 3, va a ser difícil que veamos una magnitud de 4, por lo menos yo hablo de mi experiencia básicamente desde cielos urbanos o semiurbanos, pero magnitud 3, magnitud 2, magnitud 1, incluso marcar desde antes, ¿no? Digamos, cuáles son bueno, las cartas mnemónicas vienen las magnitudes estelares, pero porque uno atribuye la magnitud de cada meteoro por comparación con esas estrellas que ya sabemos el brillo. Y a su vez también tenemos que conocer dónde están
digamos, tenemos que conocer la magnitud de las estrellas que están en el campo de observación por el tema de la magnitud estelar límite. Y ahora vamos a ver cómo podemos refinar un poco ese cálculo que es fundamental. Estas son las cartas que genera el atlas gnomónico. Es una palabra terrible, gnomónico. Yo solo es gnomónico porque es un error, lo digo de provinciano, pero es gnomonónico. Andás a ver. Gnomónico. Yo no conozco cómo, perdón, pero no conozco cómo funciona el de Stellarium, que veo que hay algunos que lo prefieren ahí en el grupo, pero yo uso digamos, que es sumamente sencillo. Ahí como ven tiene las para desplazarse, las permite agregar, o sea, llevar, acá hay demasiadas estrellas, digamos, pero permite, están las magnitudes de distintas estrellas, como puede sacar, bueno, como cualquiera te la puede ir sacando o aumentando el radiante. Y bueno, hay algunas para buscar. Para mí está bastante bien, digamos, ¿no? Y la T es el atlas de Cienceva, una cosa así, que son bólidos, digamos, radiantes de bólidos. Uno puede buscar por la fecha, y esto se imprime, y bueno, es lo que se lleva. Sí o sí uno tiene que ir con una carta a observar, digamos, si no tiene carta no se observa, digamos, ¿no? No es observación. Me parece que, bueno, acá están lo que decía, estos triángulos. Esto es para hacer un cálculo un poco más preciso de la magnitud estelar límite. Estos triángulos que están estandarizados, están en la, si no me equivoco, están en la International Meteor Organization, en digamos, el material de las guías para observar, y uno tiene, digamos, por ejemplo, observa el triángulo 20 y tiene que ver cuántas estrellas hay dentro del triángulo 20. El número de estrellas, 4, supongamos, bueno, en tablas, equivalen a una magnitud estelar límite. Lo ideal es observar digamos, con un triángulo y con dos triángulos, y después obviamente se hace un promedio. Pero es una manera sencilla, un poco más digamos, que permite un poco rafinar un poco más lo de la magnitud límite de la estrella, ¿no? Porque a veces por ahí puede ser que estemos observando a lo mejor podemos usar un poquito más, pero no encontramos una estrella muy de magnitud 5 para observar, pero a lo mejor puede dar que lleguemos hasta 5, y eso se realiza observando con estos triángulos. La observación, bueno, obviamente, como decía Claudio, día y hora, el tiempo universal. Hay que acostumbrarse a usar el tiempo universal, porque la diferencia entre las 3 horas del nuestro tiempo y la hora universal pueden jugar mala pasada. Yo lo digo como observador, a decir, ¿y acá le pusimos la hora de Argentina o el tiempo universal? Porque uno puede decir, bueno, le pongo siempre la hora de Argentina y hago el cálculo, pero también es medio, nos puede jugar malas pasadas porque uno se va acostumbrando a eso, y después tiene como un tropiezo se puede, digamos, puede consignar mal. O sea, lo ideal es acostumbrarse todo el tiempo a la hora universal. Bueno, importante el tiempo mínimo de observación. ¿Por qué? No lo sabría explicar muy bien, pero yo creo que se tiene que ver con el acostumbramiento de la vista, y también el generar una muestra que tenga cierta entidad. Entonces, en general siempre se dice que no hay que observar menos de una hora, y con las observaciones de más horas, tratar de hacerlas separadas. O sea, ya sea por conteo o por trazado, separar las observaciones en horas. Y en la observación, como decía, básicamente dirección y magnitud. La dirección en referencia a las estrellas del campo, que es lo que veíamos en la carta, ¿no? No es muy difícil. La magnitud sí es un poco más, hay que estar un poco acostumbrado el observador yo por ahí muy de vez en cuando hago observación de estrellas variables visual también, entonces eso te va, y para los cometas también, cuando uno tiene que observar cometas y determinar la magnitud, bueno, es más difícil, ¿no es cierto? Pero básicamente se hace por comparación con estrellas. Y bueno, hay que acostumbrarse. Y no se requiere decimales, no es tan, porque por ahí las estrellas visuales sí por ahí más o menos le sabe dar decimales, acá no, porque es bastante caprichoso, digamos. Ahí está, ahora las limitaciones de la observación visual son esas. Uno le asigna
pero le asigna de acuerdo a su experiencia. Bueno, tener en cuenta que los esporádicos, es interesante, es un dato que viene de IMO, que tienen en general una magnitud de entre 3 y 4. O sea, los esporádicos no son muy brillantes. O sea que si uno ve un meteoro brillante, ya tiene un dato de que no es esporádico y que viene de un radiante. Bueno, y eso es un dato interesante. Los meteoros, en promedio, los que vienen de lluvias, son de entre 2 y 3. Pero son bastante débiles, ¿no? Y eso tiene que ver con cuidado, puse acá, cuidado con sobreestimar, porque si estamos viendo muchos meteoros en 0, 1, es probable que estemos sobreestimando, es decir, que estemos estimando la magnitud en demasiado brillo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso para no falsear la base de datos a través de nuestro reporte. Después en la observación también se puede, la duración es súper, no se puede, la duración es los bólidos, puede uno más o menos estimar, si no, es algo instantáneo, digamos, ¿no? Pero el IMO habla de estimar la duración, no sé para qué, porque no lo piden para que uno lo ingrese. Y tampoco la duración, sí hay datos, ahora vamos a ver más adelante que hay algunos datos que IMO pide, pero no para que se reporten, sino para determinar con precisión de dónde viene el meteoro. Bueno, la cantidad, obviamente. La velocidad angular, que, digamos, básicamente es la velocidad del meteoro. IMO tiene un método que es estimar los grados por segundo. No sé, hay varias páginas donde se desarrolla el cálculo. Es endiabladamente difícil. Yo casi diría acá, desde la cuchilla de Terriana, de decir, esto debe ser mentira, me parece. Pero bueno, supuestamente hay un método. Yo aprendí con Liada que era, y esta me parece que es claramente más sencilla, rápido, muy rápido, rápido, media, lento, muy lento. Y ya les digo, es importante en el momento de la observación para después hacer como una especie de doble chequeo. O sea, primer chequeo que uno medio que le pone, esta es una pipúpida, pero en realidad uno puede pensar que acá está el radiante, supongamos, ¿no? Y uno traza y dice, bueno, acá hay una pipúpida. Claro, pero hay otros radiantes. Uno puede estar viniendo de un radiante, digamos, que incluso no estamos, de la zona que no estamos observando, y que parece provenir del radiante de las pipúpidas, pero viene más atrás. O sea, hay ciertos criterios, y uno es la velocidad angular, otro es bueno, la distancia, dónde está, digamos, dónde se encuentra. Ahora lo vamos a ver. Bueno, por eso decía que es importante porque, bueno, acá está, no era tan lejos. Lejos del radiante, los meteoros se ven como rápidos. Bueno, ojo que hay lluvias de meteoros que son intrínsecamente rápidos e intrínsecamente lentos. Aparte, ¿no? Cada lluvia tiene como sus propias características. Son características de promedio, pero bueno, creo que la última, las pipúpidas del año pasado, yo reporté 2, o sea, 1 hora de observación y vi 2, y yo vi, y eran rápidas. Y con todos los otros criterios entendía que eran de la pipúpida, y cuando la International Meteor Organization ahora tiene como un criterio, yo no sé si es tan correcto, de preaprobación. Yo la primera vez que, digamos, hacía bastante que no reportaba, incluso había perdido los datos de cuando reportaba antes, que la página de IMO está completamente cambiada, está mucho mejor. Ese tema, yo entiendo que por ahí, digamos, ¿no? Uno puede tratar de establecer digamos, un criterio de decir, esta observación sí, esta observación no. Pero la verdad que me parece que también es como un sesgo, porque a mí me dice, digamos, me contestó el mail, digamos, cuando mandé la observación me manda un mail, un alemán ahí de IMO, y me dice, bueno, un doctor, digamos, eso está bueno, hacer participar en grupo de lo que hablábamos antes, porque te permite establecer contacto con gente que, digamos, muy grosa, digamos, ¿no? Y me dice, pero vos sabés dice, yo veo que es el primer reporte, yo no sabía complicarle, sí, pero antes reportaba, pero bueno, no pude encontrar cómo era mi alias y eso, digamos, ¿no? Y vos sabés que no son rápidas las pipúpidas. Sí, pero yo, digamos, precisamente, si bien no me pedía, el reporte de IMO te pide magnitud y número, yo le puse en las observaciones, eran rápidas, precisamente para que ustedes sepan, digamos, ¿no? O sea, para
Y veo, no sé si ustedes vieron el calendar, digamos, el calendario de la International Meteo Organization 2023, que habla de las pipúpidas, dice que solamente se reportó en 2018 y 2019. Yo dije, yo reporté 2 en el 2022. No lo tomaron en cuenta, me parece. A mí me dijeron como que lo habían aprobado, o a lo mejor estaba, bueno, no tomaban en cuenta que eran 2 nomás, yo reporté 2, 1 hora, 2. Pero, aunque después me parece que aparecía en la lista, como, digamos, la lista que tienen ahí, que a mi criterio también no me parece bien, que es una lista por número de meteoros observables, porque eso es generar, digamos, como competencia para ver cuántos observás. Pero es interesante, ojo, las pipúpidas son interesantes porque realmente lo que decían, casi no hay datos por ser australes, digamos, ¿no? Entonces, incluso decían que aunque no veas nada, digamos, los reportes, porque aún así, y eso es importante también en astronomía, no ver es importante porque marca, por ejemplo, en el caso de un cometa, yo me acuerdo, yo nunca lo hice, pero podías reportar, ¿sí? Yo vi esta magnitud y no lo vi, digamos, ¿no? Bueno, lejos del radiante se ven como rápidos, cerca del radiante se ven como lentos. Entonces, si uno ve uno muy cerca del radiante y que pasó rápido, es probable que, acá está el radiante, pasa muy rápido, es probable que venga de más lejos. Porque lejos del radiante, de origen, son rápidos. Bueno, cerca del horizonte son lentos, pero por una cuestión sí, de geometría y de atmósfera y demás. Pero bueno, ese es un dato también. En teoría no lo deberíamos estar mirando debajo del horizonte, pero sí se ven lentos. El largo de la traza también te dicen, bueno, también es difícil estimar, aunque sí cortos y largos, porque bueno, se ven, hay algunos que son bien cortitos, esos bien cortitos serían cerca del radiante. Es una manera, es otro, a su vez, al igual que la velocidad, uno puede decir, bueno, si anoté que es corto o largo, y eso básicamente con el trazado se puede hacer, me puede servir, porque a lo mejor yo veo, como decía, yo veo el radiante y veo que son cortitos, están acá, y si no tengo otro radiante donde provenga, que es meramente, el criterio meramente, durante uno está observando ante esa noche de observación, tiene la carta para decir que es una pipúpida, por ejemplo, es solamente provenir del radiante, ¿no? Es decir, si va hacia el radiante no es. Si viene desde el radiante, sí, pero necesitamos una segunda verificación, como les decía, que yo te voy a contar cómo la hago, y ese dato también es importante, ¿no? El largo de la traza. El color, bueno, claramente es subjetivo. Yo creo que en realidad me parece que a partir de -2 podemos llegar a ver colores. Yo colores he visto de bólidos, digamos, ¿no? Pero de meteoros no he visto. Es un dato que no es importante, pero bueno, si vemos un color es fácil de registrar y es interesante registrarlo. La traza persistente, es decir, si parecen dejar, o dejan, digamos, una traza, como es algo que no pasa muy seguido, así que es interesante marcarlo. Tampoco es tan difícil de registrar. Otro criterio, además de la velocidad angular y además del largo de la traza, es la distancia del radiante. Si uno ve del radiante y ve ahí nomás, es difícil que sea del radiante. El criterio que venimos es, digamos, por eso también más o menos importante se calcula la traza. Tenemos que, la distancia del radiante tiene que ser al menos del doble de la traza. O sea, si estamos ahí nomás del radiante, es probable, es casi seguro que no pertenezca a la lluvia que parece provenir del radiante. En la observación hay que obviamente reportar metadatos, es decir, datos relativos a la observación en sí misma. Ya dije cómo se hace para calcular la MALE, con cierta periodicidad, al menos de 30 minutos, o sea, irse fijando y hacer alguna marquita. No, para eso hacerse por ahí, no es necesario prender la linterna roja, digamos, para este tipo de cuestiones, sino que tratar de chequear y, bueno, y si ha habido un cambio, reportarlo. Es difícil, digamos, que haya cambios si uno hace un acostumbramiento, que sea de 15 minutos, por lo menos, de la vista a la oscuridad. El tiempo efectivo de observación, que, bueno, obviamente, con el inicio y el final, más descontando estándar, lo que nosotros sabemos, habiendo probado y cronometrado cuánto es el tiempo usado para las trazas. Bueno, lo que en general lo que se recomiendan es grabar. Grabar es para el conteo,
digamos, la traza no la podés hacer. Y hacer la traza ciegas, bueno, hay, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Blind writing, creo que lo dimos, a saber hacerlo. Sí. Bueno, quizás si uno se acostumbrara teniendo siempre en el mismo lugar la carta, pero sí, sería lo ideal, pero bueno, no sé. El campo de visión, eso se puede hacer con el atlas gnomónico. Se puede hacer si uno pincha, digamos, pincha en el lugar donde más o menos el centro del campo de visión, te va a indicar las coordenadas, ¿no? Entonces eso no es absolutamente necesario. En Liada lo pedían, digamos, me acuerdo. Bueno, lo que sí también, si hay obstáculos en el campo, generalmente no va a haber, y uno trata de buscar, tampoco es tan, digamos, es difícil que haya un obstáculo, tenés que estar muy cerca con muchos árboles, digamos, es complicado. Si tenés obstáculos, no observes desde ahí. Pero bueno, la tendencia es a hacer la observación a como sea el lugar. En ese caso, hay un porcentaje de campo obstruido, entonces el campo es más chico, y eso también, si vos reportás eso, estás homologando la observación con las demás. IMO te dice que reportes la precisión del trazado, o por lo menos lo tenga en cuenta, no sé, es muy subjetivo cuál es la precisión de cada uno. Después de la observación, de lo que decía, refinar los datos. ¿Por qué? Para identificar con precisión la traza, ¿no? Las cartas no, que digamos, están, bueno, se pueden conseguir, si no cualquier cosa las subo al Drive. Se imprime, viene todo esto, ¿no? Por ahí los amigos, yo veo que acá son re tecnológicos con muchas cámaras y radio, bueno, pero también acá sería hacerlo con la reglita, con una regla más o menos larga, precisamente para poder ver en perspectiva, digamos, ¿no? Porque es más difícil que verlo con el Atlas. Bueno, si se dan maña de hacerlo con el Stellarium, por ejemplo, que si ahí el Atlas gnomónico se va moviendo así, de a carta, digamos, ¿no? El Stellarium probablemente te permita hacer esto que yo hago por ahí más analógicamente, que es tomar distancia, ¿no? Y ahí sí, digamos, fijarnos, porque siempre hay muchos radiantes, no hay uno solo y dos o tres, y ver, hacer como un siguiente chequeo, ¿no? Si están, como puse acá, si son rápidos, están lejos del radiante, entonces ahí puedo decir, bueno, si son, digamos, si hay dos radiantes alineados, si son rápidos podemos decir que es más bien el radiante y meteoro pertenece más a este, que está más lejos que al que más cerca, y viceversa. Y el largo de la traza, ¿no? Si son la velocidad es más fácil de calcular que el largo de la traza, pero hay meteoros que son medios largos, y si son largos también van a estar lejos del radiante y no cerca. Después, digamos, esto ya es más un juego matemático, que es ver nuestra tasa horaria cenital. Digamos, o sea, si hicimos una observación, a mí me gustó jugar un poco con eso, porque les decía, tengo como una sospecha de que están infravaloradas las lluvias australes por la falta de observación. Y vieron que se establecen por modelos, y es como los cometas, cuando uno ve el Stellarium o demás que te dicen la magnitud del cometa es 8. Y vos lo observás y lo vas a ver a mí siempre me ha pasado, nunca, digamos, o no lo veo y dice 8 y no se ve, o lo ves y vos estimás por las estrellas que está, por ejemplo, en 6 y pico. Y hay muchos que dicen, pero el estelario te dice, no es 6 y pico, es 8. Es lo que estás mirando. Si vos, en realidad, hay que ir a mirar bueno, en el caso de los cometas es COBS, se llama C-O-B larga S, que es una base de datos, y ahí estás viendo lo que otros están observando, y esa es la magnitud. ¿Por qué? Porque los cometas son escasamente predecibles, entonces el brillo depende de montones de circunstancias, no de lo que hace el MPC, el Minimum Planet Center, que ahí saca los datos del Stellarium, es sacar esa variable entre distancia y, básicamente, la distancia y al Sol, digamos, otras variables básicamente es esa. Y te va a decir más cerca, más lejos, de acuerdo con eso tiene esa magnitud, pero la magnitud es la que realmente se observa. En los meteoros es igual. Bueno, hay distintos calculadores, hay cálculos, hay una fórmula para, poniéndolo cuál es nuestra magnitud límite y cuál es la altura del radiante que observamos, sacar nuestra tasa cenital. No es un dato que tenga importancia, porque obviamente con una hora no podés
establecer nada, digamos, ¿no? O sea, las tasas cenitales se establecen con horas y horas de observación. Pero bueno, podemos jugar un rato, y bueno, y por ahí ya les digo, si se genera en conjunto un número suficiente de observaciones, se puede llegar a ser una especie de conjunto, ¿no? Bueno, y por eso, claramente, la conclusión es: no importa el número de meteoros que observamos, es importante. Por el tema de, por ejemplo, si uno está recién empezando y de sentirse frustrado y se observé uno, bueno, si la observación es precisa, tiene estos criterios mirá, básicamente, fijé la male, fijé la altura del radiante, hice lo mejor para asegurarme de que la traza del meteoro corresponde con la lluvia a la que le asigno, aplicando estos criterios de la velocidad y del largo de la traza. Es tan importante haber visto uno como el otro que vio 50. Eso es así. El que vio 50 lo disfrutó más. Hermoso, pero no es más que eso. Por eso decía que por ahí ese criterio de IMO de poner una tabla por meteoros observados es un mensaje que es demasiado competitivo, me parece, ¿no? Bueno, esto yo lo tenía ya para la charla que di en el ciclo de charlas de Iliada, pero es la última. Después, este verano, digamos, no, me parece que alguna observé en el verano, pero bueno, la tenía acá, y es justo de las pipúpidas, estas dos que observé, que no sé si me la facilitaron. Por eso, yo con los otros criterios, para mí provenían acá está el trazado, ¿ves? Esta es la carta mejorada, digamos, ¿no? Quizá tenía que haber mostrado también la carta hecha en el momento, pero bueno. Y acá están los datos que los dos fueron de magnitud 2, la hora, que son todas cosas que uno puso en el momento, ¿no? Y esto, bueno, esto es lo que digamos, yo la tengo porque es la tabla que nos enseñaron a hacer en Iliada, que me parece que es interesante para, digamos, más allá del conteo, hacer de una manera sistemática de reportar los datos que yo les decía. Bueno, esto es siempre tiene el lugar de observación. El centro de observación, que también se hace con la carta mnemónica. Este es el estimativo, de manera que se determine el tiempo efectivo de observación. No me acuerdo qué más hay. Bueno, esto era lo que con esto terminaba, eran las organizaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, IMO ya la conocen todos. La última me parece que también la conocen. Bueno, yo también conté la experiencia de ustedes como una manera de decir a los miembros de la alianza: bueno, vamos a observar nosotros también, que hay potencial. Bueno, American Meteorological Organization es bastante importante también. Es poco, bueno, acá está la española que yo decía, Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas. Es muy importante, hay bastante gente muy importante a nivel científico colaborando ahí. No tan conocido es la ALPO. Yo soy miembro de la ALPO. Y bueno, siempre te tratan de que digamos, que uno no observe nada más que lo que se especializa, digamos, y hay gente interesante ahí básicamente ellos comparten mucho con los observadores de ALPO, son observadores de la American Meteors Organization, y obviamente reportan a IMO, o sea, todos tenemos que reportar a IMO. Y para cerrar, bueno, ahí tienen esas cuestiones que, ya digo, que por ahí de IMO me parece que es como se ha vuelto, me parece que es más de... Ustedes tienen bastante contacto también porque, bueno, los han invitado a exponer y demás. Me da la impresión de que digamos, por estas experiencias con el alemán, digamos, es como que están bastante centrados, que está bueno en lo científico, más que de manera igual que el aficionado. Ya le digo, a mí me extrañó ese como puente, no terminé de entender si me lo habían aceptado o no. Yo entendí porque después apareció en la lista, pero bueno, usted también vieron que hay que también interpretar, por ahí los latinos interpretamos las cosas distintos con respecto a los alemanes, por ahí los europeos son directos, digamos, los yanquis son distintos, digamos, pero te dicen las cosas que acá nosotros somos volteros, y también somos somos latinos, somos italianos, digamos, venimos de la tierra de Maquiavelo y del puñal, digamos, también, ¿no? Somos afectuosos y traicioneros por ahí.
Ellos son más, más seriotes, ¿viste? Yo nunca me he olvidado una vez, en otro ámbito, que le escuché decir un holandés, dice, bueno, yo les voy a hablar en castellano porque mi castellano es mucho mejor que el inglés de ustedes. Y, y yo lo entendí, que lo que quería decir el tipo era que, bueno, mejor nos comunicamos en castellano, va a ser mejor, más fluido. Pero me pareció, yo no tenía el problema, pero había varios capitotes ahí y dije, me parece que esto se lo tomaron mal porque le está diciendo que hablan mal inglés, porque empezaban a hablar inglés y no se le entendía nada. Así que tener en cuenta eso, pero bueno, es interesante. Y ahí Imo está ahí bien conservado, yo sé que los han invitado a ustedes, así que observar y reportar, digamos, ¿no? Y bueno, creo que ya eso es todo. Bueno, genial, genial. Acá, mira, Vamos a abrir el chat acá. bueno, Aldo se tuvo que ir, abrazo grande, gracias, dice que sos un capo, porque le ayudaste a subir los datos a Imo, Sí, sí, sí. a Aldo. Y bueno, Gastón dice que bueno, se tenía que ir, pues tenía que hacer otra. Ya está, pero bueno, estuvieron, lo van a poder ver después en video porque lo estamos grabando. Así que estamos hasta las manos. Lo que dijimos está. Perfecto, sí, sí, sí. Sí, sí, ahí vi que Leo había hecho un grupo para por ahí tener un intercambio observacional, digamos, ¿no? Sí, no, estuvo buena la idea porque era como para, si estás observando y tenés una duda en el momento, la podés, alguien va a estar como para poder evacuarla. Eso está bueno. Porque viste que Sí, sí, siempre sí. surge, todo parece muy claro hasta que lo tenés que empezar a hacer y ahí te vienen todas las dudas. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, sí, estamos Ahí, despiertos. ahí Porque yo Radamés, perdón, Radamés dice que es de Venezuela, dice extraordinaria jornada, o sea, está contento, eso es importante. Porque estamos... está contento en la vida. Exactamente. Bueno, ahora no sé si está por ahí Jorge, si no vamos a ir cerrando. Ya esto en un rato lo vamos a subir al canal como para que todos tengan acceso, inclusive los enlaces que también puso Leo por ahí, los vamos a subir para que los puedan acceder. Y obviamente vamos a estar todos disponibles para cualquier duda, porque realmente es interesante, más si tienen un buen cielo. Yo diría que casi indefectiblemente, si tenés un buen cielo, va a poder hacer una contribución muy, muy interesante y muy válida para lo que es la observación astronómica y esta combinación de aficionados y profesionales que realmente son tan importantes. Sí, 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 sí. Bueno, si alguno, no sé si alguno quiere abrir y hacer una pregunta, si no, iremos cerrando entonces. Bueno, de nuevo, Alberto, muchísimas gracias por tus conocimientos, por lo que nos comentaste, toda la parte de observación que es tan importante para hacer estas cosas. Ahí, bueno, de a poquito van apareciendo Cacho, va abriendo el video como para que los veamos. Si hay alguno más que no le da vergüenza y está presentable, abre el video también, así nos vamos despidiendo. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que vinieron, Brian, a todos. Griselda ahí dice, gracias, todo muy claro. Sí, la verdad que las explicaciones estuvieron re bien, quedó clarísimo lo que es la observación y se nota la experiencia que tenés, Alberto. Que son todas las pequeñas cositas que uno va aprendiendo sobre la marcha, las metidas de pata que hace sobre la marcha. Sí, 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 es así, sí, 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 es como un arte, digamos. Por eso por ahí, le decía que por ahí era, con la práctica por ahí lo que tiene es eso, digamos, que a veces, por ejemplo, yo sabía lo del amanecer, pero quizá lo leí antes, porque era antes del amanecer, era más que el anochecer. Sé que tiene que ver con la órbita, pero bueno, tenía esa, por eso quedó perfecto. Por eso quiero ver el principio porque No, quedó igual, bien. igual Alberto, si querés, te paso el PowerPoint, porque hay un montón de imágenes que a vos quedás Ajá, sí, sí, habitualmente te sí, puede está ser de bueno utilidad. porque Yo lo hago para sí, estas reuniones nomás, pero vos que lo usás habitualmente, te va a ser de utilidad, te lo paso, no tengo problema. A los sí, demás sí, no, sí, a los está demás bueno. se los cobro, pero a vos te lo paso. A ver, Pero, che, de verdad. honorario. Claro, ¿viste? Horarios profesionales, que tengo que, me busqué las imágenes, todo, antes de la inteligencia artificial las tuve que buscar yo. Así que, Claro.
No, de verdad, ahora volviendo a la normalidad, de verdad muchas gracias porque sé que esto es un tiempo que se requiere, hay que dedicarle, hay que estar mostrando, y más allá que a uno le guste, es un esfuerzo que hay que hacer y hay que agradecerlo realmente. Y a todos los demás también por haber venido y ojalá que se puedan hacer observaciones. Así que bueno, vamos cerrando ahora de verdad el final de esto y nos estaremos viendo para cualquier otra oportunidad de algo que se haga. Bueno, muchas gracias a todos por venir y nos vemos. Chao, amigos. Bye bye. Hasta luego.